Buenos días, procurador. Estamos muy agradecidos con usted por regalarnos este tiempo. De parte de Mentors for You Colombia, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas para hacerle y compartir con nuestros jóvenes de su experiencia todos estos años en el mundo laboral. La primera pregunta que queremos hacerle es, sabemos que usted asumió cargos de responsabilidad muy alta desde pronta edad. ¿Qué cualidades cree que necesita tener un joven para afrontar grandes retos como los que usted asumió? Yo creo que fundamentalmente compromiso con lo que se quiere hacer en la vida. Bien se ha dicho que uno lo ve en el mundo laboral si estás absolutamente convencido de lo que estás haciendo y si te gusta, por supuesto, lo que estás haciendo. Y la palabra clave es compromiso. A mí me tocó arrancarte cuando saliendo de la Facultad de Derecho de la Javeriana, mi primer cargo fue secretario general de Coldeportes y ese año era el Año Internacional de la Juventud. Entonces me tocó con 21 años ser el presidente del Año Internacional de la Juventud para Colombia. El presidente era Belisario Betancur y fue una magnífica experiencia porque comenzamos a hacer la primera política nacional de juventud en Colombia. Pero el tema es compromiso. Yo creo que para quienes estamos inclinados hacia lo público, y lo público es de todos y lo público es todo, pues la clave es como poder identificar tempranamente en la universidad qué tipo de ejercicio de acción ciudadana uno puede realizar. Y yo creo que por ese camino uno va descubriendo los objetivos que más le placen en la vida, ¿no? Por un lado, que le dan satisfacción personal, pero que también en términos de la retribución a la sociedad son fundamentales. Perfecto. Cuéntenos cómo y en qué momento supo usted a qué quería dedicarse. Yo creo que eso es como un poquito difícil, porque yo creo que la vida lo va formando a uno y le va poniendo como los objetivos poco a poco. Fíjate, por ejemplo, como estudiante, yo trabajé casi que llevando unos procesos en el Consejo de Estado cuando me tocó trabajar medio tiempo en tercero de Derecho en la Superintendencia Bancaria, pero yo supe que eso no era lo mío, de entrada. Entonces estuve 2 años, me tocó conocer el Consejo de Estado, iba y patinaba, como decimos los abogados, unos procesos en el Consejo de Estado. Después fue dramático porque unos años más tarde ese fue el Palacio de Justicia que quemaron, ese atentado terrorista. Luego fue muy traumático porque era un poco como mis planes de vida ligados a eso, aunque yo tenía muchas dudas respecto de que eso es lo que iba a hacer, de que eso era lo que iba a hacer en la vida, porque no quería ser litigante. Pero claro, el impacto que tuvo ese holocausto del Palacio de Justicia sobre mi vida fue muy grande. Y eso ratificó el compromiso con lo público. Okay. ¿Usted tuvo o ha tenido un mentor durante su carrera, digamos, que lo haya ayudado en su desarrollo personal y profesional o alguien que lo haya inspirado? Pues indiscutiblemente fue nuestro líder político, porque yo entré a la Javeriana en 1979 y ese año nació el nuevo liberalismo y fue Luis Carlos Galán, indiscutiblemente, que era como una luz enfrente de todas las dificultades que estaba viviendo el país, con una política tradicional que estaba muy desgastada, con un clientelismo que era como la orden del día en todo el ejercicio de la acción política, y obviamente fue como un viento fresco que entró y que cautivó a todas las nuevas generaciones. Siendo la Javeriana una universidad tan conservadora, yo fui el coordinador del movimiento de Galán en la Javeriana durante toda la carrera, sobre todo de tercero a quinto, porque los primeros años no estaba muy clara esa acción con los estudiantes, y en una universidad tan conservadora llegamos a tener carnetizados como 5.000 estudiantes que hacían parte de ese movimiento, no por ser liberales o conservadores, porque nosotros siempre decíamos que a nadie lo debían encasillar así, sino por ser la propuesta de renovación más importante en la política que tuvo Colombia en ese momento. Okay. Y cuéntenos, ¿cuáles han sido los mayores retos que usted puede decir que ha enfrentado en su vida y que ha tenido que enfrentar para llegar a donde está actualmente? ¿Y cómo enfrentó esos retos? Sí, es siempre encontrar las soluciones. Yo les estaba hablando ahora a los estudiantes del Rosario y la verdad cuando uno se sienta en una mesa a hablar con gente que es igual a uno y que piensa diferente, uno tiene que llegar con la disposición de que va a haber una posibilidad de que se ponga de acuerdo en algo con el que tiene enfrente. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos con todos los estudiantes en las mesas de trabajo, después de los asesinatos de los candidatos, pues no sabíamos necesariamente eso en qué iba a terminar, y terminó en una propuesta, y fue la propuesta que permitió la reforma de la Constitución. Entonces yo creo que eso es fundamental, digamos que esa actitud de diálogo abierto con los demás y a encontrar una solución es lo que es importante, sin saber de manera preconcebida cuál va a ser la solución.
¿Le gustaría contarnos de pronto alguna anécdota de algún trabajo al que usted se presentó, algo que recuerde con especial importancia? Sí, tal vez en ese orden de idea lo que me pasó en la superintendencia. Yo llegué a la superintendencia como con la visión de que eso iba a ser lo público y me tocó aterrizar en la oficina jurídica. Entonces, claro, eso era como una imposición, eso era como un sacrificio, eso de revisar procesos y términos y ver estados. Yo sabía que eso no era lo mío. Pero como en aras de conocer eso y de saber que yo tenía una responsabilidad con el padre Giraldo, que era el decano de Derecho de la Javeriana, y fue quien me dijo, váyase para allá, porque éramos estudiantes de tercero, cuarto y quinto de Derecho de la Javeriana, y solo éramos dos de tercero, nosotros éramos los más chiquitos que entramos a la superbancaria. Entonces, claro, para mí era muy difícil decir eso no me interesa, y claro, me aguanté ahí 2 años y decidí que eso no era lo mío. Ahí enseguida supo que... Así es. Bueno, cuéntenos un poquito de la séptima papeleta. ¿Cómo lograron inspirar y movilizar a tantos jóvenes en ese momento tan importante de nuestra historia? Sí, yo creo que fue un movimiento muy parecido al presente, además, un momento en que hay mucha hastío con la política, en que hay mucha indiferencia, había una crisis además de violencia muy grande porque acaban de asesinar 3 candidatos presidenciales y todo eso llevó a que como las posibilidades de salir de esto no existían. Y la historia demuestra que esos son los momentos en que de pronto al final allá se abre una luz que es por donde definitivamente se van las cosas. Y yo creo que eso fue lo que sucedió. Y se dio como una sumatoria de gente. Al comienzo pues todo el mundo dijo, no, esto es una propuesta absurda y loca de los estudiantes. Y de la noche a la mañana se convirtió en una bola de nieve y se comenzó a sumar gente porque en realidad no había ninguna otra alternativa de salida. El paseo ha tratado de hacer reformas políticas durante muchas décadas y eso no se había conseguido. Y finalmente como que nos sonó la flauta, ¿no? Y un papelito ahí que apareció como un papelito clandestino que metimos a las urnas implicó pues la reforma política más importante de Colombia del último siglo. Así es. Bueno, procurador, Mentors for You busca ayudar a estudiantes talentosos a desarrollar su potencial y construir su proyecto de vida profesional. Desde su propia experiencia, ¿cuál cree que son las habilidades y cualidades más importantes para alcanzar a desarrollar ese potencial y sentar las bases de una carrera no solo gratificante, sino además exitosa? Sí, yo insistiría en primer lugar siempre en el compromiso. Y el compromiso es lealtad con lo que uno quiere hacer en la vida, con lo que uno va descubriendo que es como el camino que tiene que recorrer. Yo también les decía ahora a unos estudiantes, es que los caminos no necesariamente son los caminos que vienen de atrás y uno le impone. O sea, el liderazgo consiste en que uno sea capaz de construir unos nuevos caminos y que encuentre gente que lo siga por esos caminos. Luego yo creo que ahí la clave es eso. Si uno tiene una capacidad de transmitir con convicción lo que cree, eso ayuda muchísimo. Pero la base de todo es el compromiso. Y por supuesto ahí juega la disciplina, ahí juega la lealtad, ahí juega la persistencia que es tan importante. Muchas veces a base de persistencia uno logra lo que no logra únicamente con convicción y compromiso, aunque la convicción y el compromiso sigue siendo esencial porque son factores que se dan en el marco de la persistencia. Luego yo señalaría esos 3 o 4 factores como esenciales. Bueno, y una última pregunta, o más bien 2 consejos que le da a todos los jóvenes que ingresan al mundo laboral en este momento. Yo creo que ir aprovechando que esa ya es una oportunidad que tienen las nuevas generaciones, como por la vía de las selectivas, ir escogiendo lo que les gusta. Nosotros en la época que estudiamos Derecho no teníamos esa posibilidad. Era un pensum obligatorio los 5 años de la carrera. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho de la Javeriana podemos estudiar Derecho y Economía al tiempo. Yo lo hice. Claro, eso era visto por los economistas como un engendro ahí bastante raro, pero eso nos sirvió para ir definiendo por cuál es el camino que uno va a coger. Entonces yo creo que entre más rápido, y en eso los sistemas de educación avanzada creo que son claros en el sentido de abrirle muchas puertas a los estudiantes y muchas alternativas desde el primer semestre para que vayan escogiendo lo que les gusta. Yo tuve compañeros, por ejemplo, que habían estudiado 3 años de filosofía, 2 años de arquitectura, uno que llevaba 2 años de medicina, y eso hace parte precisamente de la super rigidez que tenían las universidades en ese momento. Por ejemplo, los programas de estudios generales que sirven tanto, la concepción de lo que es el college en el sistema anglosajón sirve mucho para eso, porque da flexibilidad al inicio y da flexibilidad al final. Luego yo creo que eso es importante y por supuesto tener un mentor sí yo creo que es
la herramienta más importante desde el punto de vista de la orientación, porque la experiencia no se improvisa, y tener una persona que le esté abriendo a uno el horizonte profesional adelante siempre es tan importante, y por eso me encanta saber que existe este programa y sigo pues a disposición de lo que pueda ayudar de aquí en adelante. Muchísimas gracias, procurador, muchísimas gracias por su tiempo y por todos estos consejos y sus experiencias, de verdad que muchísimas gracias de parte de Mentors for You. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias.